Muy bien, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias por esta presentación. Y bueno, querida familia, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Ha llegado la hora quizá más difícil, ¿verdad? Es la hora de los obedientes. ¿Por qué la hora de los obedientes? Bueno, pues porque precisamente, ¿verdad? Cuando estamos justamente en la clase comenzamos así, ¿verdad? A decir todo que sí. Y bueno, precisamente como ya dijo el pastor, ¿verdad? El pastor Gómez, por favor, tome sus apuntes, su libro, si lo tiene ahí a la mano, tome nota, etcétera. Porque esta clase considero que también como las demás es importante. ¿Saben por qué? Porque se dice que el 70% en promedio, el 70% de las personas, de los habitantes de nuestro país aquí en México son católicos. Quiere decir que de cada 10 personas a las cuales usted pretende compartir la palabra de Dios, 7 de ellos se va a encontrar usted que son católicos. Así que, ¿verdad que es importante estudiar qué es lo que ellos creen? Bueno, muy bien, así que antes de ello, permítame mencionar algo importante. Si usted tiene a su mano justamente nuestro manual de estudio que tiene que ver con el Instituto de Capacitación, bueno, estoy en la página 26 justamente y estamos en la parte de cómo enseñar la Biblia y las doctrinas esenciales de la salvación. Y al hablar de la salvación es importante considerar que la teología de la salvación, la enseñanza de cómo el ser humano llega a ser salvo, es muy importante. Y saben que es importante porque el ser humano, usted y yo, debemos entender cómo Dios, en primer lugar, obra en el corazón y nos libra de la penalidad del pecado. Eso se llama justificación. Cuando Dios le quita al ser humano el hecho de ser culpable, ¿sí? Dios nos libera de la culpabilidad de la ley, ¿sí? Es decir, nos declara inocentes. Eso se llama justificación. Pero todavía tenemos presente el pecado en nuestra vida. Por eso es que Dios ahora nos introduce al proceso de la santificación, que Dios va trabajando cada día en nuestra vida y entonces Dios, y obviamente por obra del Espíritu Santo, Dios se encarga de que su obra en nuestra vida vaya eliminando la presencia del pecado. Finalmente, en la glorificación, hermanos, cuando Cristo venga y nos transforme, entonces Dios eliminará, nos liberará de la presencia del pecado. Así que, y esto todo tiene que ver con el proceso de la conversión, ¿verdad? Así que es importante entender esto. También cuando estudiamos la doctrina de la salvación, debemos entender que en las distintas denominaciones hay distintas formas de alcanzar la salvación. Algunos lo miran de una perspectiva, otros de otra, y por lo tanto necesitamos identificar cuáles son los errores teológicos que hay. Y por supuesto, cómo podemos ayudarles con la palabra de Dios, por supuesto. Y también el valor del testimonio. Cuando usted y yo estamos compartiendo la palabra de Dios, es emocionante. Las personas saben que muchas veces se quedan más con nuestra propia historia. Y por eso es importante esto. Permítame así rapidito explicar en esta parte de cuando nosotros compartimos la doctrina de la salvación, necesitamos, dice nuestro manual, explicar cómo es el camino para llegar a Cristo. Y por supuesto, esto incluye que el ser humano debemos entender que Dios nos ama profundamente. No importa cómo seamos, Dios nos ama profundamente. Que también ese amor nos ayuda a reconocer nuestro pecado, nuestra necesidad de Él. Por supuesto, el ser humano necesita arrepentirse y confesar sus pecados y entonces experimentar la conversión. También en los aspectos de los errores que vamos a encontrar con otras denominaciones y con otras personas, necesitamos ser conscientes de algo, mis hermanos. Miren, es muy importante esto. Miren, en primer lugar, las personas necesitan que nosotros podamos ayudarles a corregir ciertas creencias. ¿Saben? Cuando usted estudia con un hermano, con una persona de otra denominación, generalmente ellos ya saben cuáles son los errores de sus doctrinas. Sin embargo, hay que ser muy respetuosos. Y por eso no debemos dudar de su sinceridad. Hay muchas personas que son sinceros. Y por favor,
no malentendamos, no los tratemos quizá de fanáticos u otra cosa. Debemos ser sinceros en reconocer justamente la fe que ellos tienen en su corazón. No entrar en combate, mis hermanos. La palabra de Dios nunca debe ser utilizada para atacar o para poder entrar en debate, no, o polémica. No, mis hermanos. ¿Qué más? También necesitamos adoptar una actitud de búsqueda de la verdad. ¿Saben? El corazón o la mente de la persona permanece abierta cuando nosotros le decimos a la persona: amigo, amiga, sabe que yo he venido a estudiar la Biblia con usted, pero yo creo que Dios, el Espíritu Santo, puede también a mí, yo puedo aprender con usted. Tanto usted y yo vamos a buscar la verdad. Y entonces, de esa manera la persona dice: entonces vamos juntos a buscar la verdad. Y sabe que eso mantiene una puerta abierta. Y por supuesto, recuerde que antes de que se abra la mente, se debe abrir el corazón. Eso lo vimos en un módulo anterior, ¿verdad? Si usted quiere abrir la mente de una persona, primero tiene que abrirle el corazón. Eso es muy importante. ¿Y cómo abrimos el corazón? Bueno, es otro seminario, pero solamente le digo una capsulita. Vea por sus necesidades. Cuando usted ve por sus necesidades y suple esa necesidad, entonces se abre la mente, se abre la puerta de la mente. Muy bien, así que, ¿y por qué es importante que nosotros podamos incluir el aspecto de nuestro testimonio? Bueno, en primer lugar, porque el Evangelio, amigos y hermanos, es funcional. Sí funciona para aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro con Él. Cuando usted le muestra a las personas su testimonio, entonces usted le dice a la persona: a mí me funcionó, yo antes vivía en las tinieblas, yo antes era así, etcétera, pero ahora soy diferente para la gloria de Dios, ahora vivo mejor. Así que es importante también, en segundo lugar, el testimonio personal, porque las verdades de la Biblia las hacemos más comprensibles y las personas disfrutan de nuestro testimonio. Así que también damos a conocernos gradualmente. ¿Y sabe usted qué importante es esto? Cuando usted y yo estudiamos la Biblia con alguien, nosotros nos damos a conocer, nos revelamos, vamos a llamarlo así, nos autorrevelamos, ¿sí? Nos damos a conocer. Saben que las personas, cuando estudian la Biblia, no solamente se conectan con la teoría de la Biblia, sino también con el mensajero. No solo se conectan con el mensaje, sino con el mensajero. Por eso es muy importante compartir la palabra de Dios, el testimonio. ¿Se acuerda usted lo que dice la Sagrada Escritura? El Evangelio dice: será predicado el Evangelio del reino por testimonio, ¿verdad? Así que el testimonio abre muchas puertas. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana? ¿Verdad? Cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro con ella, después de ello, ella compartió, y las personas vinieron y le dijeron: oye, sabes que ya ahora creemos, no solo por lo que tú has dicho, sino porque también lo hemos visto. Así que sabe que es muy importante esto. Bien, vamos entonces ahora, mis hermanos, a entrar y por supuesto motivamos a las personas a buscar a Cristo Jesús. Eso es muy importante. Bien, entonces en nuestro manual viene ahora una parte importante: cómo estudiar la doctrina de la salvación con nuestros hermanos católicos. De manera así rapidita, permítame añadir algunos datos que quizá usted ya sabe. Usted y yo sabemos que en estos días hay hermanos católicos secularizados. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos lo llaman nominales, que solamente son de nombre, que solamente se nombran católicos, pero en realidad no practican y no son fieles a sus doctrinas, a sus enseñanzas, pero sí se declaran ellos católicos. Pero hay otros hermanos católicos que ellos sí son devotos, ellos son católicos militantes. Probablemente estoy hablando o está escuchando esta transmisión un hermano, una hermana que era un católico militante o quizá era un católico secularizado. Generalmente, ¿cuáles son hay cosas que de manera personal yo admiro, ¿saben?, de nuestros hermanos católicos. Por ejemplo, hay católicos que son militantes, que son muy, muy devotos a sus ejercicios religiosos. Estudian la Biblia diariamente y ocupan generalmente tiempo para la meditación de la palabra de Dios.
Muchos de ellos también tienen un espíritu de sacrificio, sirviendo para las necesidades de los pobres, a los necesitados. Dedican tiempo, van, compran despensas, siempre están solicitando ropa para regalar a los pobres. Y eso es algo admirable. También muchos de ellos tienen un concepto muy importante acerca del matrimonio. Y ellos establecen que lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. También muchos de ellos están en contra del aborto. Y eso también es admirable, por supuesto. Otras cosas maravillosas es que muchos de ellos tienen un sincero amor por Jesús y un interés creciente por la palabra de Dios. Sin embargo, por supuesto, hay cosas en las cuales no concordamos, o de manera personal, y ustedes también, ¿verdad? Si estudiamos la palabra de Dios, hay ciertas enseñanzas que no concuerdan con la palabra de Dios, como por ejemplo el concepto de la transubstanciación. ¿Qué significa esto? Bueno, que Jesús se hace o encarna en una oblea, y que cuando la persona come la hostia, entonces está ingresando Cristo a su vida. Eso no podemos encontrar esa idea o apoyo bíblico para eso. La Inmaculada Concepción de María, nuestros hermanos católicos, ellos consideran que la Virgen María, ella nació sin pecado. Y bueno, también no encontramos esa idea. El segundo mandamiento, ¿verdad? Tal y como lo conocemos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, ellos lo dividen, así que se elimina allí el segundo mandamiento. El segundo mandamiento, ¿verdad?, que habla acerca de las imágenes, pues es quitado. La infalibilidad papal, eso, pues no concordamos con eso también, ¿verdad? También la intercesión de los santos, ¿correcto? La inmortalidad del alma y las tradiciones. Estas cosas obviamente son algunas enseñanzas en las cuales nuestros hermanos católicos necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Y muy bien, vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver justamente cómo podemos estudiar la doctrina de la salvación con nuestros hermanos. En primer lugar, necesitamos compartir con nuestros hermanos, dice allí, ¿verdad?, lo que tiene que ver con algunos aspectos del confesionario y el perdón. Por ejemplo, ellos consideran, ¿verdad?, que si nosotros vamos a ser perdonados, necesitamos ir y confesar nuestros pecados con el sacerdote. Sin embargo, nosotros cuando vamos a tomar la Biblia y estudiar la Biblia con ellos, de paso, ellos son muy respetuosos, muy respetuosos de la palabra de Dios. Yo recuerdo, permítame comentar aquí, esta parte, yo recuerdo a una vecina que teníamos en cierta iglesia donde ese servidor estuvimos ministrando. La calle principal donde estaba justamente la iglesia, enfrente allí había una dama, era una maestra jubilada. Ella era una católica militante, fiel devota de la fe católica. Así que pero veía que los sábados nosotros nos reuníamos y entonces estacionaban los autos, pero saben que a ella le encantaba escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben lo que hacía? Cuando era el momento del sermón, ella sacaba su banquito junto con su papá y se sentaban, y como el sistema de audio de la iglesia estaba potente, ella alcanzaba a escuchar algo y salía y entonces escuchaba la palabra de Dios. Así que ellos... los católicos militantes son muy respetuosos de la palabra de Dios y les gusta escuchar. Así que no bastará más que usted tome la Biblia y tome algunos libros, algunos pasajes, quizás no muchos, con algunos pocos, pero bien explicados. Les bastará para ellos que usted explique, por ejemplo, el aspecto de cómo es perdonado un ser humano. Bueno, en primer lugar, dice aquí nuestro manual, que necesitamos comenzar por lo que los católicos saben y aceptan. Por ejemplo, en esta parte usted puede abrir la Biblia en San Mateo capítulo 6, donde habla del Padre Nuestro. Y entonces, obviamente, todo católico sabe el Padre Nuestro, ¿verdad? Y entonces usted dice, a ver, ¿recuerda usted el Padre? Ah, sí, claro, Padre Nuestro. ¿Y a quién le estamos hablando? No, pues que a Dios, ok. Cuando usted dice, Padre, perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. ¿Qué significa? Entonces usted allí toma ese pasaje de la Biblia para explicar que solamente a nuestro Dios necesitamos pedirle perdón.
Número dos, en esta parte también necesitamos hacer entender que Jesús es Dios, nuestro Señor Jesucristo. De paso, ya por ahí el pastor Manolo en una presentación anterior nos comentaba del vocabulario que utilizan nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Para ello es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La bienaventurada Virgen María, ellos comentan así, el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro. Qué importante es manejar estos conceptos, o más bien este vocabulario junto con ellos. Así que nuestro Salvador Jesucristo, Él tiene el poder para perdonar pecados. ¿Recuerda usted cuando estaba frente al paralítico? Le dijo, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo, levántate y anda. Así que estos pasajes nos ayudan para que las personas puedan entender que no necesitamos ningún intercesor, ningún intermediario entre Dios y nosotros. ¿Qué más? Bueno, el apóstol San Pedro también mencionó acerca de el pedir perdón directamente a nuestro Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo es quien nos perdona. Y el apóstol San Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro más que en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que nuestros hermanos católicos también, ellos creen que la Virgen María es comediadora, ¿sí? Es comediadora. Y por lo tanto, ella, junto también con otros santos, interceden por nosotros ante el Padre. Bueno, hay algunos pasajes de la Biblia, ¿verdad?, en donde usted, en los evangelios, por ejemplo, ese pasaje conocido de San Juan 14:6, yo solamente estoy mencionando algunos, allí en nuestro manual, allí vienen más pasajes de la Biblia en donde usted puede mencionar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay ninguna persona, ningún otro medio, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol San Pedro también, él mencionó en Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, él dice, solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y nuestros hermanos católicos, ellos entienden esto porque ellos respetan mucho a nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol San Pablo, él dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Saben que esto cuando nosotros lo compartimos y abrimos la palabra de Dios, entonces usted pregunta, hasta este momento, ¿qué le ha parecido el estudio? Y entonces las personas comienzan, ¿verdad? De paso, a mí me gusta el curso que nosotros utilizamos, ¿verdad? La fe de Jesús. La fe de Jesús es un curso interactivo, porque son preguntas y usted permite que la persona llegue a sus propias conclusiones. En nuestro manual, recuerdan, por allí en una exposición anterior nos mencionaban justamente que a las personas les parece atractivo cuando ellas mismas descubren la verdad. Y la fe de Jesús es muy interesante porque nos permite justamente que ellos mismos saquen sus conclusiones. Así que nosotros solamente somos facilitadores y por lo tanto, ¿verdad? Justamente cuando hablamos acerca del perdón, la lección número 6, ¿verdad? Que hablamos de la salvación y la lección número 9, ¿verdad? Acerca del juicio, etcétera. Hablamos acerca del perdón de los pecados. Qué importante es esto, y la lección número 7, por supuesto, hablando acerca de la salvación. Bueno, entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios de esta manera, permitimos que ellos mismos lleguen a sus conclusiones. Bien, nuestros hermanos católicos también, ellos consideran algo aquí, esto me pareció interesante, amigos y hermanos, el aspecto de las penitencias y las obras meritorias. En el concepto católico, mis hermanos, la persona tiene que hacer algo para ganar la salvación. También tiene que hacer algo para que pueda ganar el perdón. Ahora, esto tiene que ver con ciertas enseñanzas, ciertos dogmas, ciertas tradiciones que
durante mucho tiempo la Iglesia Católica ha enseñado. Por ejemplo, aquí en nuestro manual tenemos las indulgencias. Bueno, ¿qué es una indulgencia? Bueno, una indulgencia es aquello que yo necesito hacer o que yo necesito dar para ser perdonado, ¿sí? O para obtener el favor de Dios. En algún momento de la historia, muchas personas tenían que dar cierta suma de dinero para que entonces mi familiar que estaba quizá en el purgatorio, o a lo mejor se había ido al infierno, entonces yo tenía que hacer algo o dar una suma de dinero para yo sacar a mi familiar de allí y entonces poderlo trasladar al cielo. Ese concepto todavía está presente en esta práctica de lo que tiene que ver con el perdón. ¿Sabe usted? A mí me llamó mucho la atención esta parte porque cuando una persona es perdonada, Dios, dice el concepto católico, Dios perdona. Sí, Dios hace su parte, pero el ser humano tiene que hacer la suya. Por eso el sacerdote le dice, ¿sabes qué? Tienes que rezar tantos Padres Nuestros, o tienes que hacer esto, o tienes que ir, caminar, tienes que hacer esto, o tienes que hacer, etcétera. Ellos comentan, es como cuando la persona es intervenida quirúrgicamente, le hacen una operación, dicen ellos, ¿verdad? Para entender este concepto, ellos dicen, la persona, vamos a suponer que tenía un tumor, el médico, el cirujano abre el cuerpo, extrae el tumor y entonces la persona está libre de ese tumor. Sin embargo, todavía queda el dolor. La cuestión posoperatoria, el cuerpo todavía tiene dolor, así que eso hay que solucionarlo. Y para eso, apreciables hermanos, justamente se habla de las penitencias. Usted tiene que hacer algo para ganar el perdón de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar que cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, lo único que el ser humano necesita hacer es reconocer su necesidad de Dios, arrepentirse, y bueno, allí viene el concepto, ¿verdad?, bíblico de arrepentirse, el cambiar de mente, la palabra griega metanoia. Si yo iba hacia un lugar, mi vida da un giro de 180 grados y ahora voy hacia el otro lugar. Mi vida iba hacia la destrucción, hacia el pecado, entonces ahora voy hacia Cristo. Entonces, para obtener el perdón significa que únicamente yo necesito pedir perdón, estar arrepentido y entonces creer que Dios me perdona, que Dios, no necesito hacer algo más. Y saben, amigos y hermanos, cuando nosotros justamente compartimos esta historia, wow, es realmente impresionante. Y aquí entonces entra la parte práctica. Coméntele usted cómo Dios obró en su vida cuando Dios le perdonó. Y saben que cuando nosotros comentamos justamente nuestro testimonio, las personas se sienten motivadas. Y entonces puede contar usted en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando usted se sintió mal por algo que hizo. Y bueno, cada vez que yo hablo, por ejemplo, acerca de la conversión, acerca del perdón de Dios, pues muchas veces comparto algunas experiencias que me han ocurrido. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien en aquella ocasión cuando yo quería salirme de casa. Yo me quería salir de casa porque pues no estaba de acuerdo con las reglas, con las normas de casa. De paso, yo les comento, ¿verdad? Mis padres, ellos fueron de la fe católica, pero en algún momento ellos encontraron a Cristo Jesús y ellos vivieron para Cristo en la fe adventista. Y bueno, yo nací en el seno de una familia adventista. Sin embargo, yo he experimentado el perdón de Dios cuando yo me quise ir de casa y entonces vi a mi padre sufrir, vi a mi padre llorar. Y entonces yo me imaginé ese momento cuando mi padre estaba sufriendo, yo me imaginé el corazón de Dios. Y saben que aquí hay un dolor que yo experimenté, un sentimiento. Primero aquí como algo en mi mente, como que algo me daba vergüenza. Pero en mi corazón algo me hacía sentir mal.
Y entonces me imaginé yo y dije, así como entristecí el corazón de mi padre, yo creo que también entristecí el corazón de Dios. Fui ante mi padre, le pedí perdón, hubo una reconciliación, mi padre me abrazó. Y saben, eso, el ver el corazón, los ojos, yo vi el corazón de mi padre en sus ojos, un espíritu perdonador, un espíritu realmente hermoso. Saben, cuando experimentamos el gozo del perdón, uno se siente aliviado, uno siente que uno es liberado de una gran carga. Así que usted puede preguntarle, ¿en algún momento usted ha experimentado el sentimiento de culpa? Y entonces dice la persona, oh sí, claro, mire, entonces, ¿verdad? Y las personas muchas veces, cuando ya le tienen confianza, entonces comentan algunas circunstancias muy semejantes. Así que la base, mis hermanos, la palabra de Dios. Número 2, la experiencia. Muy importante que usted comparta cómo era antes, cómo fue cuando Cristo Jesús cambió su vida y ahora cómo es ahora usted. Bueno, y justamente por último menciona aquí las misas por los difuntos. Esto también es parte, ¿verdad?, de la creencia de nuestros hermanos católicos. Y bueno, pues a pesar, dice aquí, ¿verdad?, de las buenas intenciones que pudiera haber, no hay otra oportunidad, dice nuestro manual, después de la muerte. No, por supuesto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que mientras estamos vivos en esta tierra, tenemos la oportunidad de aceptar a Cristo, de aceptar la salvación, pero una vez que nosotros vamos al Seol, al sepulcro o a la tumba, ya no hay más que hacer. Por lo tanto, es necesario obtener la gracia de Dios ahora. Así que, mis hermanos, es muy importante esta parte. Compartir con nuestros hermanos católicos es maravilloso, amados hermanos. Y en este momento yo quiero compartir con ustedes un dato importante de un hombre que a mí me llamó mucho la atención. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla, Maximiliano Kolbe. Este hombre era un sacerdote, y bueno, un sacerdote franciscano, polaco, y saben que él estuvo, como muchas personas, aprisionadas allí en el centro de concentración, en el campo de concentración de Auschwitz. Y un día, cuando él veía el sufrimiento de las personas y veía que las personas sufrían por el escaso alimento que había, saben que este hombre, aunque era católico, era una persona que amaba profundamente a Dios. Y él se sentía motivado por esas necesidades. Y él decidió de su ración, la poca ración que le daban, entonces él de alguna manera les daba poco alimento, ¿verdad? Él poco alimento a su organismo introducía, pero de allí entonces daba a las demás personas. A menudo, cuando encontraban unas personas llorando, tristes, oraba con ellos y saben que los llevaba en oración hacia Dios. Eso generaba mucho coraje, muchas reacciones negativas en los soldados alemanes, así que lo golpeaban, lo maltrataban, lo humillaban. Sin embargo, él no dejaba de hacer esto, de manifestar amor hacia sus prójimos. Dice justamente su biografía que en algún momento una persona escapó del campo de concentración. Y entonces reunieron los soldados a las personas y dijeron, porque esta persona se escapó, ahora 10 personas van a morir en lugar de él. Así que pusieron ahí a las 10 personas y entonces uno de ellos soltó en llanto. Y entonces dijo, no, señores, yo no me quiero morir, ¿qué va a ser de mi familia? Y entonces justamente Maximiliano levantó su mano y dijo, señores, yo quiero tomar el lugar de esta persona. Y entonces las personas, allí todos los demás estuvieron tan asombrados, incluso los soldados no podían creer cómo una persona podía hacer esto, tener tanto amor por las personas, que estar dispuestos a ofrecer su propia vida.
Así que dijeron, está bien, tienen que ser 10 personas. Así que finalmente colocaron a Maximiliano Kolbe en una mazmorra, y entonces ahí estuvo, y en los últimos días de su vida, dio su último suspiro mencionando que él quería ver a Dios cara a cara. Cantaba himnos, repetía sus oraciones, y los versículos de la Biblia que él sabía los repetía. Y saben, un día yo también espero, ¿verdad? Si Dios le da la salvación a este caballero, yo quiero conocerlo. Pero también, obviamente yo sé que también quiero ser fiel y leal a la palabra de Dios. Por lo tanto, amigos, yo sé que en medio de la Iglesia Católica hay personas que militan y son sinceros en su corazón. Necesitan ellos también descubrir que Dios les ama y que tiene un plan para ellos. Y por lo tanto, llevémoslos al estudio de la palabra de Dios de tal manera que juntos podamos ser salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, apreciables amigos y hermanos. Pídale mucho la sabiduría al Señor para compartir su palabra con nuestros hermanos católicos. Mucho gusto, Dios les bendiga.